Pasión. Bien. Bien, vamos a hacer unos ejercicios acerca de composición y descomposición de fuerzas. Vamos a encontrar una fuerza neta, pero antes quería hacer una explicación, ¿sí? Recuerden que cuando la fuerza es un vector, ¿no? Recuerden que la fuerza es un vector. Si ustedes tienen, por ejemplo, una fuerza, digamos, una fuerza F en este sentido, ¿no? Y en esa dirección. Recuerden que la dirección es la línea, esta línea de aquí, ¿no? La línea sobre el cual está, está sentada la fuerza, se podría decir. No, esa línea que he dibujado ahí en línea punteada es la dirección, ¿no? El sentido, pues, es hacia dónde apunta la flecha, ¿no? La dirección usualmente se mide con un ángulo respecto al eje horizontal. ¿No? Por ejemplo, si esta línea es horizontal, diría que el ángulo aquí es 0, o sea, la dirección es 0. ¿Ya? Pero ustedes también podrían tener, por ejemplo, en la misma dirección, ¿no? Digamos una fuerza hacia acá. Vamos a poner esta como la fuerza 1, ¿sí? Vamos a llamar a esta la fuerza 1. Y por acá, por ejemplo, yo podría tener en la misma dirección, digamos, una fuerza 2, ¿no? Ahí. Estos están sobre la misma dirección, porque si se dan cuenta, están en la misma línea. Ya, pero el sentido es distinto. Ya, cuando yo tengo una situación así, yo podría decir, bueno, ¿cómo yo tengo aquí, por ejemplo, cómo sé que esto aquí es hacia la izquierda? Bueno, ustedes saben aquí que este ángulo, pues, es 180 grados, ¿no? Y usualmente cuando nosotros medimos, por ejemplo, el coseno de 180, el coseno de 180 es menos 1. No, menos 1. Eso hace que, por ejemplo, si esta fuerza es, por ejemplo, de 5 newton, cuando yo realice la suma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer F1 más F2, si yo quiero hacer F1 más F2, ya esta es una suma vectorial. Vamos a decir, por ejemplo, que esta de aquí es de 3 newton. Entonces yo diré 3 newton más, y como esta está en el sentido contrario, ¿no? El coseno es menos 1, entonces debería ser menos 5 newton, ¿no? Miren que aquí yo podría tener así, ¿no? F1 más F2, ya aquí yo reemplazo y pongo 3 newton, ¿no? Más por menos menos, aquí el resultado que será menos 2 newton. No, si ese yo lo llamo, por ejemplo, fuerza 3, y yo les pregunto, ¿cuál es la magnitud de la fuerza 3? ¿Usted qué me tiene que decir? Que la magnitud de la fuerza 3 es 2 newton. Observen que aquí no va el signo. Sí, ahí no va el signo. ¿El signo qué es lo que me indica? Me indica que la fuerza resultante en este caso va hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Es algo más o menos así. Es algo más o menos así. Miren que aquí nunca puse el menos. ¿Por qué? Porque esto es un vector. ¿No? ¿Dónde pongo el menos? Cuando ya hago la operación matemática, por así decirlo. No. La magnitud sigue siendo 2. ¿No? Valor absoluto de eso. ¿No? La magnitud es 2. ¿No? ¿Qué es lo que hicimos ahí? Por ejemplo, es como que aquí yo pongo la fuerza 1, ¿no? Y a continuación pongo de aquí hacia acá la fuerza 2, ¿no? Entonces, si yo uno el punto inicial con el punto final, aquí, ¿sí? Esta de aquí vendría a ser la fuerza neta, o la que yo he llamado fuerza 3, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de F3? La magnitud es 2, pero como está dirigida hacia la izquierda, por eso es el menos, o el menos me indica que va hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que tener claro. ¿Por qué? Si usted dice así, F1 menos F2, ¿qué pasa con este menos? Ese menos lo que hace es que el vector F2 se invierta. No, si yo lo tengo la fuerza así hacia la izquierda, y aquí dice F1 menos F2, entonces esta operación debería ser algo más o menos así. F1 y el menos F2 lo que hace es dirigirla hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando yo pongo menos, este aquí es menos F2, ¿sí? Este es menos F2, lo que hace es que cambiar. Y esto de aquí, pues, me da este vector resultante.
No, miren que si yo pongo el menos aquí, como esta de aquí, la componente, se podría decir es menos 5, al ponerle el menos por menos más, entonces esta fuerza que yo podría llamar, por ejemplo, F4, la magnitud sería de cuánto. Si la una es 3 y la otra es 5, entonces aquí debería ser 8 newton, ¿no? Y miren que efectivamente es así porque es más grande. Entonces tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Cuando usted va a expresar la suma de vectores, usted la pone normal. Cuando hace la operación aritmética, ahí considera el menos. Este menos que me indica que va dirigida hacia la izquierda, pero la magnitud sigue siendo 2, ¿no? Entonces, cuidado con ese signo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Sumar este tipo de fuerzas en realidad es fácil, ¿no? Usted lo único que hace es ver si va hacia la izquierda o a la derecha, y lo único que hace es simplemente poner la magnitud y sumar o restar, ¿no? Lo complicado es cuando ustedes tienen ahí algún ángulo, ¿no? Donde afecte la descomposición, ¿no? Entonces voy a borrar esto de aquí, sí, voy a borrar esto de aquí. Igual el video pues ya les voy a subir en Edmodo. Ya. Recuerden, lo que quise explicar aquí es que si usted tiene un vector f así, cuando usted haga menos f, la magnitud es la misma, pero el sentido cambia. Sí, el sentido cambia. Entonces, eso es lo que estaba explicando en este momento. Pasa para cualquier momento. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios que igual les voy a compartir en este momento. Sí, a ver, ¿dónde está? A ver, voy a compartirles la pantalla. Bien, quiero que observen un segundo este de aquí. Vamos a hacer el ejercicio, el F27, el primer ejercicio que está aquí. Sí, en este ejercicio, ¿qué dice? Descomponga cada fuerza que actúa sobre el pilote en sus componentes X y Y. No me pide que encuentren la fuerza neta, pero lo vamos a encontrar, ¿sí? La vamos a encontrar. Ya, lo que quiero que tengan claro aquí es la descomposición de esta fuerza, ¿no? Bueno, en los pocos minutos que nos queda de la clase. Bien, observen que aquí F1 está dirigida exactamente hacia el eje, aquí en el eje Y, ¿no? O sea que cuando yo haga el método de las componentes que hemos practicado en estas clases, sí, este de aquí se va a sumar completamente con todas las Y, ¿no? Lo que tengo que hacer es descomponer estas fuerzas en sus componentes X y aquí ustedes pues sabrán, ¿no? Que estas fuerzas, voy a hacer aquí un pequeño dibujo, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta proyección hacia el eje X va a hacer que yo obtenga aquí una fuerza, por ejemplo, una componente en X de esta manera, así. Esa fuerza que estoy dibujando ahí es F3X, por así decirlo, ¿no? F3X. Y asimismo, la componente en Y, voy a hacerle aquí otra línea. Bueno, me disculparán que esa línea no es como punteada. No, a ver si puedo un poco más fino. Así. Hacia acá voy a tener la componente en Y, ¿no? Y si yo dibujo pues la componente, debería ser algo más o menos así. A ver, creo que este es. Debería ser así. No, esas fuerzas que están en rojo son las componentes ortogonales para F3, ¿no? Esta que está aquí abajo es F3X y la que está aquí arriba F3Y, ¿no? Y usted dirá, profesor, pero aquí no tengo ángulo. ¿Qué hago en ese aspecto? Bueno, pero aquí nos está dando ¿qué cosa? Nos está dando una información, ¿no? Que es la de aquí. Esa información de ahí
es la que me va a ayudar a obtener, a encontrar las componentes de acá, ¿no? Bien, entonces voy a hacer el dibujo acá, si quieren, hasta mientras usted lo puede copiar. Voy a hacer solo la descomposición de F3. Voy a explicar la descomposición de F3. Bien, algo más o menos así. Aquí tengo X, aquí tengo Y, ¿ya? Y esta fuerza pues está así. Y nos dice que F3 son 600 newton, ¿no? Y me da esta información, 3, 4 y 5. Esa información me pone. Bien, voy a dejar de compartir un momento. Y quiero que me observen aquí. Ya, miren, aquí tengo F3. F3 tiene una magnitud de 600 newton. Pero si se dan cuenta, no me da el ángulo, pero me pone esta información de aquí. Cuando ustedes vean esa información de ahí, no, cuando ustedes vean esa información de ahí, ustedes saben, no, por ejemplo, que para este triángulo rectángulo, voy a dibujarlo acá un poquito más grande, me pone este cateto adyacente 3, este cateto opuesto 4, y acá 5 para un ángulo opuesto aquí. No. Entonces, yo no sé el valor del ángulo, pero como me dan todo el triángulo, yo sí sé que el coseno del ángulo es igual a ¿cuánto? Adyacente sobre hipotenusa, es 3/5. Y el seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa, en este caso 4/5. Entonces, si yo quiero hacer la descomposición para X y para Y, entonces vamos a hacer aquí la proyección. Esto que está aquí, voy a bajarlo un poquito más abajo para que se diferencie. Esto de aquí es F3X. Y hacia acá, ¿qué tenemos? Voy a bajarlo aquí un poquito más a la derecha, como para que se vea el color. Esto que está acá es F3Y. Entonces recordarán que si yo quiero la componente en X, ¿no? Es la magnitud de la fuerza F3 por el coseno del ángulo. No tengo el ángulo, pero sí sé cuánto es el coseno. El coseno es 3/5. Entonces en este caso será 600 por 3/5, ¿no? Y en este caso la magnitud de F3X pues será, aquí puedo sacar quinta, quinta 1, quinta de 60, 12, ¿no? Con el 0 pues 0 y 3 por 120, 360 newton, ¿no? Ahí está la fuerza, la componente en X. No, y por acá, pues si quiero F3Y, no, si quiero F3Y, ya, voy a borrar esto un ratito, ¿sí? Y puedo hacerlo aquí, ¿no? F3Y es igual a ¿qué cosa? A la magnitud de F3 por el seno del ángulo, ¿no? Entonces en este caso será 600 por 4/5, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Quinta 1, quinta 12, 120, 4 por 12, 48, con el 0, 480. ¿Ya? Entonces tenemos ahí ya mis componentes en X y en Y de esas fuerzas, y eso es lo que me va a servir para encontrar la fuerza neta. Sí, eso me va a servir para encontrar la fuerza neta. Ya, de igual manera, tengo que proceder con la segunda fuerza. Solamente que ahí sí me dan un ángulo. Entonces necesito que tengan su calculadora a la mano. Sí, si no la tiene, búsquela en este momento para que me pueda ayudar a hacer los cálculos, para que verifiquen, ¿no? Realmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la descomposición de esta fuerza? ¿Alguna pregunta? Si no, pongan una reacción para ver que está claro esa parte. Ya, por ahí veo que están poniendo la reacción, quiere decir que está claro. Ya.
por qué les hago esta aclaración? ¿Por qué les hago esta aclaración, por ejemplo, de aquí? Porque hay unos estudiantes, por ejemplo, que le dan y buscan el ángulo y luego ponen coseno del ángulo, pero cuando hacen esa operación ya el valor no es exacto. Si usted busca el ángulo y luego hace F3 por coseno, no le va a quedar 360, le va a quedar una aproximación. No, que la puedo usar para mi ejercicio, no hay problema. No, pero si ya me dan esta figura, yo puedo encontrar el valor exacto del coseno. En este caso, 3/5. No, bueno, entonces ahí está. Por favor, quiero que los tengan anotados, ¿no? 360 y 480. ¿Sí? Voy a borrar esto un ratito y vamos a encontrar la componente, la otra componente, ¿no? La otra componente. Entonces, para la otra componente, ¿qué tenemos? Aquí está. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí. Bien, entonces para la otra componente tenemos aquí el eje. Voy a bajar solamente esa partecita. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tengo X, acá tengo Y. Y acá tenemos la fuerza F2. Voy a bajarla así. Para acá tengo F2 que dice que es 450 newton, ¿no? Y aquí sí me dice pues que es 45 grados. Entonces si yo realizo la descomposición hacia acá arriba, pues tendré F2Y y hacia acá pues tendré F2X, ¿no? F2Y y F2X. Bien. Entonces lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Aquí, por ejemplo, noten que esta fuerza está hacia la izquierda. Yo puedo encontrar F2X haciendo la magnitud de F2 por el coseno del ángulo que me dice aquí, coseno de 45. No, como estoy hablando de magnitud, yo podría hacer aquí la multiplicación normal. No, por favor, multipliquen. Sí, 450 por el coseno de 45. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto les da esa respuesta? 318.2 newton, ¿no? Redondear. 118.2. Y por acá, como es 45, el coseno y el seno tienen el mismo valor. Quiere decir que si yo multiplico acá, tendría que ser también 318.2 newton, ¿no? Noten que aquí este resultado yo lo escribo como positivo, pero como mi fuerza está dirigida hacia la izquierda, ¿no? En el componente de las X, yo sé que ese resultado, 318, en realidad, visto así matemáticamente para hacer las operaciones, aquí debe ir menos, ¿sí? Si no, usted debe decir algo más o menos así, si quiere hacer ya el ejercicio, ¿no? Sumatoria, vamos a encontrar la fuerza neta ahora sí. No, vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza 3X más la fuerza 2X, ¿no? Entonces la sumatoria, esto podríamos decir que es la fuerza neta en X, ¿no? O la componente en X de la fuerza neta. F3X más F2X. No, aquí el F3X, ¿cuánto nos había quedado? Si era 300, era 600, me parece que era 360. ¿No? Entonces 360 newton
Y acá cuando vaya a sumar F2X, no pongo más, aquí dice más, pero es porque es un vector. No, aquí ya matemáticamente que pongo menos 318.2 newton, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos queda aquí en la sumatoria de fuerzas en X? Pues será la diferencia, ¿no? 360 menos 318.2, pues es 41.8. Entonces aquí nos queda 41.8 newton. Y si quiero la sumatoria de fuerzas en el eje Y, si quiero la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué fuerzas tendré que considerar? Vamos a hacerlo un poquito más acá. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es la fuerza neta en Y, será la fuerza 1, que era 300 newton, dirigida hacia arriba, no 300, al final voy a poner las unidades, más 318.2, más, y en el otro me parece que nos había quedado 480, más 480. ¿Cuánto nos queda esa fuerza neta? Nos queda 1098.2 newton, ¿no? Y ahí están ya prácticamente ya mis componentes. Y recuerden que ahora lo que tengo que hacer es, lo que tengo que hacer pues es Pitágoras para encontrar la fuerza neta, ¿no? Entonces la magnitud de la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de la fuerza neta en X, que ya tengo aquí, al cuadrado, más la fuerza neta en Y al cuadrado, ¿no? Aquí nos queda 41.8 al cuadrado más 1098.2 al cuadrado. Y esto nos queda 41.8 al cuadrado. Y si le saco la raíz, pues nos queda casi la fuerza de aquí, ¿no? 1098. No, 1099 newton. Ya, esa es la magnitud de la fuerza. Puede darse cuenta antes de encontrar la dirección. No, miren la figura que está aquí. Ya, miren la figura que está aquí. Podríamos decir que, o lo que hemos encontrado en este ejercicio, es que prácticamente las componentes, a ver, espera, aquí, pueden darse cuenta que prácticamente las componentes de estas fuerzas que están aquí, prácticamente que se anulan, porque el resultado nos quedó casi 42 newton, que es muy poquito. Mientras que las componentes en Y se suman y esto pues queda un vector muy elevado, ¿no? Podríamos pensar que prácticamente será esto, toda esta tensión pues dirigida hacia arriba, ¿no? Porque estas fuerzas de aquí prácticamente se cancelan. Ya, es por eso que la fuerza neta nos quedó muy cercana a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, para el ángulo, si ustedes hacen la comprobación, es tangente a la menos 1 de Y sobre X, 1098.2 dividido para 41.8. No, esto es aproximadamente, debería quedar muy cercano a 90. 87.8 grados, ¿sí? Esa es la dirección. Prácticamente muy cercano a 90, ¿sí? Bien, chicos, entonces hemos realizado un ejercicio de descomposición de fuerzas, ¿no? Un poquito práctico, ¿no? Disculparán que se me hizo, la pizarra es un poco pequeña, no puedo hacer paso a paso. Ahora me queda, es muy poquito el tiempo para la reunión.
Sí, es muy poquito el tiempo para la reunión y hacer la explicación, pues comprenderán pues, que tengo que hacerlo un poco rápido, ¿sí? La grabación de esta clase pues estará en el Edmodo, ¿sí? Como les decía a los estudiantes del FOCTRO, yo les voy a pasar un nuevo código para que se unan y para esta semana pues van a seguir practicando unos ejercicios de este tipo que ya les voy a pasar. Es el documento que hicimos el ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano. La ficha la de subir más o menos al mediodía, ¿sí? Con las indicaciones de lo que tienen que hacer para esta semana. Como tenemos 2 clases, no sé si de pronto a lo mejor suba la ficha mañana, ¿ya? Pero de todas maneras ya voy a consultar si alcanzo hoy día y si no, pues mañana. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, entonces les voy a activar el chat, ¿sí? Entonces, ya saben, pongan presente y el curso, no presente y el curso, presente segundo golfo, presente segundo Foxtrot. Eso, muy bien, así. Tengo 51 participantes, debería tenerse. Solo es necesario que pongan una vez, ¿sí? Solo es necesario que pongan una vez. El sistema igual automáticamente lo registra, no por mandar mucho, no crea que se va a registrar, no. Una vez es suficiente, ¿sí? Y eso me ayuda a controlar a ver cuántos participantes hay. Bien, faltan 3. Faltan 3 en poner presente. Igual para tener un registro de los asistentes. Bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuando tengamos clase, yo les voy a subir el link justo el día de la clase, así como hicimos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay preguntas y no hay alguna acotación, pues me despido. ¿Sí? Voy a ponerles aquí, habilitar el audio para que puedan despedirse si así desean. Ya está. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Pasen bonito. Chao, Y profe, cuídese. Chao, profe. Profe, cuídese. hasta mañana. Profesor, cuídese. Chao, profe, cuídate.